Bueno, ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre lo que ocurrió durante esta jornada en la Araucanía y que afectó a la ministra del Interior, Isquia Siches. Vamos a conversar justamente con su antecesor, el ex ministro de la cartera, Rodrigo Delgado. Bueno, ciudadano Rodrigo Delgado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto con CNN Chile. Hola Matilde, muchas gracias por este contacto. Lo primero que quiero aclarar es que en esta entrevista no es mi intención dar ni receta ni recomendaciones, porque esto es un problema complejo, pero sí, por supuesto, conversar acerca de cuál fue mi experiencia durante 1 año o 4 meses también en la Macrozona Sur. Sin duda, usted tiene un diagnóstico, una mirada y antecedentes de lo que ocurre en la zona y que pueden ser muy útiles para analizar precisamente lo que ocurrió durante esta mañana. Lo primero que quería preguntarle, Rodrigo, es: de acuerdo a las características que vimos, un automóvil que estaba quemado en un puente impidiendo la zona, impidiéndole el paso a la zona, árboles cortados, disparos, ese modo de operar, además acompañado de un lienzo de la resistencia mapuche que dice que no va a dialogar, ¿a qué podemos atribuirlo? ¿Qué características tiene? ¿Puede decirse que es un ataque, que es terrorismo, que es una emboscada? ¿Cómo lo habría definido? ¿Cómo lo define usted? No, a ver, es un ataque, por supuesto, de carácter terrorista, es lo que busca, más aún cuando es una autoridad como la ministra del Interior. Además, habían otros ministros, otras autoridades, por supuesto, en esa caravana. Por lo tanto, terrorista por todos lados. Eso no hay ambigüedad al respecto. Lo segundo, un modo operandi clásico, en donde están estas barricadas, ya sean naturales, en términos de que muchas veces botan árboles o a veces generando algún elemento adicional, como en este caso un auto quemándose. Así mismo, lo mismo hicieron con la entrada de la PDI en su momento cuando fallece el inspector Morales. Lo mismo ocurrió también con el sargento Benavides, te recordará, no fue exactamente ahí, pero fue también en la Araucanía, cuando hacen una barricada con el fin de que llegaran las fuerzas policiales, y una vez que están ahí, desde los árboles, cobardemente por cierto, hacen algún tipo de disparo, en esa oportunidad directamente hacia los vehículos. En esta oportunidad, por lo que, Matilde, no sé, corrígeme tú, pero lo que yo he leído, escuchado, he visto, no habrían sido impactados los vehículos de la caravana, pero sin embargo es un modo de operación, tal como tú dices, muy particular, muy propio de esta zona en donde se hacen este tipo de talas de árboles, se generan estas barricadas. Ahora, esto se hace también muchas veces con personas, con familias que van en sus vehículos particulares, ni hablar con los vehículos de la policía, pero siempre se logra detener el tránsito y desde ahí se hace una emboscada con armas de fuego hacia las caravanas. En general eso es bastante similar a lo que ocurrió, insisto, en la entrada a la PDI a Temucuicui, donde fallece lamentablemente el inspector Morales, y también con el sargento Benavides. Ahora, nos llama la atención que esta vez la ministra iba acompañada de Marcelo Catrillanca, porque también en ese mismo lugar es donde fue asesinado Camilo Catrillanca el año 2018. Por lo tanto, había alguien de la comunidad Temucuicui donde lamentablemente el Estado no puede entrar desde hace mucho tiempo, no se pudo realizar ni siquiera el censo en ese lugar. ¿Era una garantía ir con alguien de la comunidad o la comunidad está dividida tanto que una persona no es líder de todo el resto? Sí, en Temucuicui ocurren cosas bien particulares, una extensión territorial bastante grande, lo que era el Fundo Alaska en su momento, ¿cierto? La fusión de distintos predios que se entregaron en esa oportunidad o en esos años a las comunidades mapuche. Hoy día hay distintos tipos de liderazgo dentro de Temucuicui. Hay gente también muy pacífica, pero también hay gente que lamentablemente se dedica a algún tipo de actividad delictual. Cuando ingresa a la PDI, Matilde, cuando muere lamentablemente en esa oportunidad el sargento Morales, ¿cierto? Perdón, el prefecto Morales. Morales en ese tiempo, en el caso de cuando ingresa a la PDI con la cantidad importante de efectivo. Claro, efectivamente ahí fue muy cuestionado ese operativo, pero ese operativo dejó algo que fue muy ilustrativo. Más allá de cualquier otra situación que pudo haber sido revisada, por supuesto, pero que fueron imágenes de lo que ocurre dentro de Temucuicui con respecto, por ejemplo, a la producción de droga.
Eso ocurre dentro de Temucuicui, está acreditado. Los invernaderos con drogas están acreditados. Está acreditado el robo de madera, está acreditado también vehículos robados que terminan al interior de esa zona. Por tanto, efectivamente, así como hay gente que a lo mejor quiere y busca, necesita vivir en paz, hay liderazgo también bastante negativo y no conversan necesariamente entre ellos y no tienen muchas veces los acuerdos entre ellos. Hay que recordar que tú recordarás el caso de Jorge Huenchuyán, ¿cierto? Que fue detenido en su momento cuando estaba con COVID, internado, ¿cierto?, en un centro asistencial, se detiene, la justicia lamentablemente lo deja algunas horas libre porque estimaron que había que darle algunas horas para que el procedimiento se pudiese esclarecer y él vuelve a Temucuicui. O sea, ahí hay liderazgo ligado al narcotráfico, al robo de madera y lamentablemente no todos quieren que el Estado entre a echar un vistazo, Matilde. O sea, aquí no se trata de la ministra o del ministro o del exministro o del gobierno de turno. Se trata de que hay gente que lo que busca y lo que quiere es que el Estado esté ausente de ese territorio porque en ese territorio ellos prefieren, obviamente, generar ilícito. Y no les va a gustar que una autoridad, menos en caravana y menos, obviamente, con distintos otros ministros o incluso miembros de la policía, ingresen a ver lo que hay dentro. ¿Usted Entonces, diría que por le supuesto están que la arruinando el recepción. negocio? Bueno, la recepción tiene que ver con eso, o sea, si aquí nosotros siempre lo dijimos también cuando ocurrían estas cosas. Hay lamentablemente una ligación justamente entre el narcotráfico y quienes se visten de la causa mapuche, pero no la defienden. Lo que hacen es ahuyentar al Estado para generar sus fines más espurios. Pero mira, es un tema complejo, es un tema que, por supuesto, queda más relevancia porque hay una autoridad, pero esto lo sufren efectivamente muchas personas durante una semana o un mes o un año calendario, en donde son atacados, en donde efectivamente tuvimos que luchar contra eso durante el estado de excepción. El plan de cosecha segura aseguró justamente que esto no siguiera ocurriendo en los campos, fue bastante exitoso. El plan que de los controles mixtos logró más de 120 detenidos en este periodo, gente que tenía encargo pendiente con la justicia o autorrobado. Bueno, sí, se hizo un trabajo, pero obviamente que no es suficiente, obviamente siguen ocurriendo estas cosas y lamentablemente aquí hoy día le tocó a una autoridad. Ahora, Rodrigo, la ministra Siches va con una intención de hacer un diálogo transversal, pero decide entrar a esta comunidad de Temucuicui acompañada de Marcelo Catrillanca, que es un lugar donde, como decíamos, ha sido muy difícil para todo el mundo entrar. ¿Usted trató alguna vez de ir? No, a Temucuicui no directamente. Estuve en algunos sectores aledaños, estuvimos potenciando el trabajo en estado de excepción en el sector de Pailahueque, que es justamente este lugar que está en la carretera donde operan básicamente las fuerzas COP de Carabineros, donde se hace toda la mantención de los vehículos. Me tocó sobrevolar más de alguna oportunidad el sector, pero intentar entrar directamente. No, en mi caso no, porque obviamente la situación, ¿cierto?, no lo ameritaba y además que pudiese haber sido interpretado como una provocación innecesaria. Lo que sí, obviamente que estábamos muy atentos siempre a lo que ocurría adentro, teníamos información permanentemente de los movimientos. Cuando Jorge Huenchuyán vuelve a Temucuicui, por supuesto, estuvimos monitoreando sus movimientos para poder recapturarlo en su momento, porque él está prófugo finalmente de la justicia hoy en día, un líder que está asociado al narcotráfico. Y obviamente monitoreamos lo que ocurría adentro, pero nunca yo personalmente intenté entrar. Ahora, la ministra Siches no quiso ser acompañada de vehículos policiales precisamente para que no se interpretara su entrada como una provocación o una presencia de policías o estados en que claramente con comunidades mapuches anteriores han tenido resultados bastante lamentables para las comunidades mapuches. Bueno, recordábamos todo lo que había pasado con Camilo Catrillanca. Y esa es una justificación para que ella haya decidido entrar de esa manera. ¿Usted cree que se arriesgó demasiado? Uy, es muy difícil opinar, Matilde, con respecto a eso. No sé los antecedentes que ella tenía a la vista. Lo que sí yo estuve leyendo durante la tarde parece una nota que salió, entiendo, la tercera con respecto a que se le habrían hecho alguna advertencia. No me cabe duda que así fue, porque Carabineros... Claro, pero advertencia aquí es una zona peligrosa y uno lo sabe. Bueno, sí. Pero también hemos visto, por seguramente... ejemplo, el senador Huenchumilla, hemos visto fotos que ha estado dentro de la comunidad solo. Por lo tanto, si alguien lo invita de la comunidad, alguien tan emblemático como el señor Catrillanca, ¿se hubiera podido esperar que iba a pasar otra cosa?
Sí, pero las cosas han cambiado. El senador Buentumilla fue intendente en la época que se entregaron parte de esas tierras y seguramente puede tener otras, o pueden haber otras circunstancias desde que él entró, o desde que él era intendente. Las cosas han cambiado bastante. Las veces que nosotros quisimos hacer algún operativo, fuimos siempre recibidos, nuestras policías, digo, con ese tipo de, bueno, y bastante peor que esto, porque fueron atacados directamente sus vehículos. Hay que recordar las imágenes de la entrada a la PDI. Entonces, yo creo que es bueno siempre mapear el tema de la seguridad, más allá que la decisión la puede tomar. A mí muchas veces mi escolta o el equipo de carabineros me decía, ministro, hay una situación, usted decide. Bueno, y a veces decidía continuar, a veces decidía, obviamente, no generar alguna situación adversa. Bueno, yo creo que es parte también de esta primera aproximación de un cargo con un ministro de Interior o la ministra de Interior que por supuesto genera este tipo de situaciones y va a tener que resguardar siempre la integridad de ella, de quienes la acompañan, pero claramente esta zona es una zona de riesgo alto, o sea, no estamos hablando de una zona de riesgo medio o que a lo mejor haya sido atacada en la Ruta 5, que uno podría entender que la Ruta 5, ¿cierto?, tiene otro estándar de seguridad. Aquí estamos hablando de una ruta y un sector que por supuesto genera mucha violencia. Cuando ha tratado claro, Matilde, tú pones algunos ejemplos, pero en general los ejemplos del ingreso al Estado en el último tiempo no han sido muy felices, digamos, ¿ah? Hemos tenido situaciones complejas. Ahora, ¿usted cree que con esta primera acción que hace el gobierno del presidente Gabriel Boric y precisamente con la ministra del Interior queriendo ir a la zona de Temucuicui, se quiso dar el signo de que el gobierno nuevo a través del diálogo puede entrar a zonas donde ustedes no pudieron entrar? Bueno, lo que pasa es que no me cabe duda que puede haber gente dentro de Tomocoicuy con el ánimo tal vez de efectivamente poder dialogar o conversar, si eso puede ser, digamos. Hay una cantidad de personas dentro de Tomocoicuy que seguramente están en esa línea, pero hay una especie de mini ejército, de mini guardia en Tomocoicuy que es permanente. O sea, ellos están permanentemente monitoreando quién está entrando, quién está saliendo, porque obviamente no les conviene o no quieren que se vea su negocio ligado muchas veces a situaciones delictuales. Por lo tanto, cuando no es lo mismo, mira, voy a ir a conversar, ¿cierto?, a una comunidad más pequeña, en donde a lo mejor todos están de acuerdo, a una comunidad en donde hay tal diversidad de fines o de intenciones. Entonces, efectivamente la conversación a lo mejor con el señor Catrillanca, que me parece que por supuesto es muy valiosa, a lo mejor se debió haber dado en otro lugar de entrada, digamos, como primera reunión, a lo mejor como primera aproximación, porque efectivamente lo mismo, estaba leyendo también algunas declaraciones del señor Catrillanca y decía que parece que también él no sabía, sino que hasta último momento de esta visita o algo así, el titular, a lo mejor tú corrígeme, Matilde, pero como que parece que si él hubiese tenido más tiempo, hubiese preparado mejor esto, bueno. Él usó la palabra improvisación. Sí, pero Matilde, mira, supongamos que él no pudo avisar. Supongamos que él no pudo avisar. Bueno, ¿por qué entonces hay un vehículo quemándose y por qué hay, cierto, una especie de panfletos, cierto, el típico que ponen en el piso después de un atentado, justamente contra la ministra o contra la visita de la ministra? Entonces, obviamente que hay gente ahí operando 24/7 para poder determinar quiénes son las personas que entran y que salen. Y más allá de que el señor Catrillanca a lo mejor no pudo avisarle a las comunidades que quieren dialogar, tal vez dejémoslo en esa intención. Por supuesto, quienes no quieren dialogar, quienes usan las armas, sí sabían de esto porque efectivamente lograron bloquear la ruta, bloquear la entrada y amedrentar, ¿cierto?, a las personas que iban ahí en esa caravana. Rodrigo, dentro de todo lo que hemos revisado durante la jornada a través de las redes sociales, una de las palabras que ha salido y hemos estado revisando también lo que se está diciendo son que hay grupos de autodefensa también en la Araucanía. ¿Cómo calificaría usted la presencia de estos grupos de autodefensa que tienen más que nada que ver con las personas que son dueñas de los predios? ¿Son grupos efectivamente que tienen organización, que tienen poder de fuego o son agrupaciones no sé, de dueños de predios, pero que son pocos o que no tienen una fuerza especialmente o que se pudiera considerar? ¿Estamos hablando de los grupos que defienden Temucuicui, por ejemplo, o Grupo APRA, por ejemplo.
No. Bueno, hay una serie de comités de vigilancia, como ocurre muchas veces en distintos sectores de acá mismo, en la región metropolitana, en las comunas, se arman comités barriales, bueno, comités de juntas de vigilancia que agrupan a ciertos parceleros, personas que trabajan en esto. En general, no hay utilización de armamento, a no ser que sea armamento seguramente que esté inscrito. Nosotros no nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones tan dramáticas como que hubiesen grupos de defensa así armados, sino que lo que nos vimos enfrentados es quienes utilizan armas de guerra o armas de grueso calibre, o los que nos amenazan o amenazaban, perdón, al gobierno por redes sociales con esas imágenes, recordará, ¿cierto?, con los fusiles de guerra Sí. amenazando al Estado. Eso es mucho más complicado, porque finalmente los atentados los generan ellos contra personas civiles o contra personas que están trabajando, personas que van manejando por una ruta, por un camino, le disparan a mansalva. Eso es lo grave. Las personas que han logrado generar estas agrupaciones de defensa, más que nada comparten información, se dan avisos, le avisan a las policías, hacen las denuncias respectivas. Ese es más bien el trabajo que ellos realizan. Ahora, para todo lo demás, por supuesto, está la Fiscalía, quien tiene que investigar si es que alguien se sale de esa norma o de ese marco. Sí. Pero sí es importante, Matilde, entender de que acá hay grupos, y los más violentos son grupos que utilizan armamento de guerra, eso está comprobado, armamento de grueso calibre, y para utilizar ese tipo de armamento se requiere un entrenamiento. Estamos hablando de personas entrenadas, estamos hablando de personas que tienen horas de experiencia en esto, y eso es lo complejo porque tal como ocurre en Temucuicui, tal como ocurre en otros lugares también de la macrozona sur, aquí no se trata de estigmatizar, pero hay grupos que tienen y que están fuertemente armados y que son una amenaza para el Estado, y por eso nosotros definimos en su momento que el estado de excepción era necesario en paralelo a cualquier otra estrategia, no en vez de una estrategia, no en vez del diálogo, sino que además del diálogo o no en vez del trabajo sectorial. A mí me parece muy bien que la ministra del Interior haya viajado con otros ministros, porque por supuesto que hay que hacer trabajo en distintas materias, pero el estado de excepción no va en contra de eso. O sea, puede perfectamente conversar el estado de excepción con un trabajo sectorial, interministerial, o con un diálogo más franco, más directo con quienes quieran. Pero claramente esas personas que hoy día bloquearon esa ruta, el que le prendió la mecha al auto, el que le puso acelerante a ese vehículo, el que escribió ese panfleto, los que dispararon al aire, los que trataron de amedrentar, lo más probable es que no quieran sentarse a conversar. ¿Y sabes por qué, Matilde? Porque es tan lucrativo su negocio, seguramente, cualquiera de ellos, o el robo de madera, o la droga, o el robo de vehículos, que por supuesto que no quieren cambiar eso por otro tipo de estilo de vida. Y eso es lo preocupante. Entonces, no dejemos que utilicen la causa mapuche, las reivindicaciones mapuche, justamente para ensuciar justamente un pueblo que en general, su gran mayoría son gente de paz. Y finalmente, Rodrigo, la ministra y el gobierno ha expresado su deseo de conversar con todos los grupos, incluso los que usan la violencia. Bueno, también sabemos que dentro de los grupos que usan la violencia, que están armados, hay distintos tipos de grupos que son unos más radicales que otros. ¿Es posible a través del diálogo aislar a los grupos más radicales de manera de que queden encapsulados y que ellos puedan tener un tratamiento luego distinto por parte del Estado? El primer gran paso, Matilde, tiene que ser el rechazo transversal a la violencia. Y me parece que hoy día, por lo menos, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he leído, es que hay un amplio rechazo, obviamente, a la violencia. Y lo segundo, para poder encapsularlo, por supuesto, también hay que entender cuál es el origen de esa violencia, qué buscan con esa violencia. Y mientras sigamos pensando de que esa violencia lo que busca es reivindicar una causa, la causa se puede reivindicar por métodos obviamente pacíficos, y eso es lo que esperaría cualquiera. Por eso cuando me tocaba ir al Parlamento, yo escuchaba a algunos parlamentarios que decían falta diálogo, como que el diálogo aplaca las balas. Yo le quiero decir a mucha gente que confunde esos planos de que son planos distintos. Lo que hay que hacer acá es rechazar contundentemente, sumar, ojalá transversalmente, a todas las voces que quieran la paz que merece y necesita la Araucanía y la macrozona sur, o todo el país, pero también desarmar a estos grupos a través justamente de estrategias policiales. Por eso es tan importante. Yo quiero decir algo. Se habla mucho, Matilde, de que el estado de excepción, sí, no. El estado de excepción lo que busca es la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías.
vale decir, darle apoyo logístico, no reemplaza la operación policial. Y eso es algo que muchas veces hay gente que opina y no lo sabe. Lo que hace es dotar a las policías de medios blindados. ¿Para qué? Para que esas balas de grueso calibre no maten más policías, no maten más, tampoco, por supuesto, civiles, porque en la medida que podamos prevenir o desarmar, mira, el estado de excepción permitió detener, no tengo la cifra acá, Matilde, pero algo así como 120 personas. Pero se Y logró siguieron produciendo requisar una cantidad asesinatos importante. también. Sí, pero logró requisar una cantidad importante de drogas. Bueno, esas armas iban a ser utilizadas. Entonces, lo que yo quiero manifestar es que el estado de excepción no es contra un pueblo, no es contra una etnia, no es para bajar o acallar a nadie. El estado de excepción es para que la gente de la macrozona sur, como la macrozona norte, también puedan hacer su vida un poco más con tranquilidad. Y ahora Entonces, sí que lo último. perfectamente pueden convivir ambas estrategias. La ministra Obras después dijo que la violencia no le iba a amedrentar, que iban a volver con visitas, que iba a volver el subsecretario, que luego iba a volver ella, y anunció una comisión de verdad. ¿Cuán necesario le parece una comisión de verdad en la zona, y esa comisión de verdad pudiera ayudar en este deseo de paz que existe para la región? Creo que todas las instancias que logren esclarecer, dar tranquilidad a las personas que han sufrido, a las víctimas, por supuesto que eso siempre ayuda. Desconozco cuál es la bajada de ese anuncio. Seguramente en los próximos días vamos a tener algunos detalles, pero todas las instancias que logren dar tranquilidad a las personas que han sufrido tanto, y me refiero a víctimas, acá hay víctimas mapuche y no mapuche, o sea, hay víctimas mapuche de los mismos violentistas que en el nombre de la causa mapuche lo atacan. Hay que recordar que hay comunidades mapuches que, por ejemplo, optan por el trabajo comunitario, por el trabajo incluso colaborativo, incluso a veces trabajan por el solo hecho de prestar un servicio a una forestal o a un tercero, digamos, que muchas veces presta este tipo de trabajos, son atacados, son baleados. Entonces, acá hay víctimas transversales. Poner a las víctimas solo en un plano, ¿cierto? O solo una cara de la moneda también es un error. Entonces, cualquier comisión que, por supuesto, logre reivindicar a las víctimas, me parece que es un buen camino. Ahora, bueno, sí, aquí se habló de todas las víctimas. La palabra verdad obviamente es amplia, genera obviamente expectativa, habría que ver, Matilde, cuál es la bajada, pero sí. Siempre las instancias de diálogo, de conversación son positivas, en paralelo con brindar seguridad a las personas que viven en estas 4 provincias. Muy bien, Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior, dejó el cargo ya hace solo 4 días. Muchísimas gracias por estar con nosotros conversando de este tema tan sensible. Que tenga buena tarde. Gracias, Matilde, buenas tardes a ustedes también.